El país realmente está comprometido, muy comprometido con las drogas, la institucionalidad como la policía, por ejemplo, la política está remojadísima en droga. A ver, el punto de vista del análisis con Wim Kamerbeek. Wim, ¿cómo estás? Buenas noches, te tengo en pantalla virtual, en la distancia. ¿Cómo te ha ido? Un abrazo, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, un abrazo desde Sucre, yo aquí desde La Paz. Espero que estés Te bien. escucho muy bien, Win, gracias por hacer el esfuerzo, como siempre, la coordinación. Bueno, ahí estamos. Win, realmente el país está muy comprometido con las drogas. Colombia número uno, Perú después y nosotros ahí en el podio, en ese podio mal visto con las drogas. ¿Realmente estamos muy comprometidos con las drogas o solamente es una ilusión, es solamente un aparentar? ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, es una interesante discusión porque de hecho nos conduce a pensar si es que Bolivia es un narcoestado o no. Yo había escrito en febrero un artículo sobre si es que somos un narcoestado y lo que yo planteaba es que estamos muy cerca de ser un narcoestado y por algunas razones. Primero que la ONU lo está diciendo casi cada año, dice que el cultivo de hojas de coca está incrementando desde el año 2013, no desde el gobierno de Yanine Áñez, como le gusta decir al ministro de gobierno. Sin embargo, es en el gobierno de Yanine Áñez, no por exclusivamente ella, sino por la pandemia, que el Estado boliviano está sumamente debilitado a la hora de controlar el flujo del narcotráfico en Bolivia. Al mismo tiempo, hay una tendencia mundial en la que 22% de los jóvenes han empezado a usar más drogas que antes de la pandemia, ¿no? Eso por otro lado. Ahora bien, como apuntabas, Bolivia es el tercer productor de cocaína en la región, pero lo que tenemos que atender es lo siguiente. Eh, las instituciones bolivianas son sumamente débiles a la hora de controlar tanto seguridad ciudadana como narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, la frontera de Brasil y Bolivia es sumamente vulnerable al narcotráfico, pero esto es histórico. Por otro lado, hay un nuevo factor que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que ha significado muchísimos problemas para toda la región, porque además de que debilita controles, la cocaína de la región tiene un nuevo actor, que son los serbios, sobre todo a nivel mundial. Entonces digamos que la cocaína se va por la hidrovía Paraná-Paraguay hacia Europa Oriental, pero pues también está el hecho que esta hidrovía conecta los mercados de Santa Cruz, Beni, Tarija y en mucha menor medida Chuquisaca. Ahora bien, en lo institucional está muy claro que en temas de seguridad ciudadana se hace muy poco frente a la inversión, digamos, de las gobernaciones frente a seguridad ciudadana. Hay departamentos en los que ni siquiera se invierte en seguridad ciudadana, como el caso de Chuquisaca. Hay otros en los que se invierte muy poco, como el caso de Tarija, 0.3%. Hay departamentos de los que simplemente no existen datos, como el caso de Pando o bien Oruro, y hay otros que lo hacen un poco mejor, pero no mejora la situación, porque por otro lado, las licencias comerciales en aviones se dan muy fácilmente. Entonces, de lo que se trata básicamente, Iván, es que si bien Bolivia no es un narcoestado, es un país sumamente vulnerable que puede convertirse en un narcoestado en cuestión de meses. Bueno, la cantidad además de coca, ¿no? En cierta región, en la zona del Chapare, la coca está contribuyendo en un 90 y tantos por ciento, en un 95%, siendo muy conservador incluso con datos incluso internacionales. Toda esa coca va al narcotráfico. Bueno, en 95%, que es casi todo. Entonces, la materia prima para el narcotráfico está concentrada en el poder político, también concentrado en la zona del Chapare. Y con eso inyecto el tema de la política. Mira la revelación del diputado Cuellar, que dice: hemos recibido como partido político con carta de agradecimiento, y no lo dice un diputado de la oposición, lo dice desde el oficialismo, que están vinculados, recibiendo dinero del narcotráfico. Bueno, ahí hay una revelación muy grande. Y ahora manifiestan de que el hijo de Johnny Fernández está vinculado también con ellos. Hay otro elemento que se desliza por ahí, que Nayar, por ejemplo, les tiembla poder
investigar por el tema del narcotráfico, enriquecimiento ilícito, asesinato, pero no narcotráfico, que les está temblando el asunto. La política ligada al narcotráfico. Tienes la pelota. Bueno, Bolivia tiene una legislación que lo que respecta a partidos políticos desde 1999 que busca evitar todo tipo de donación o dineros, digamos, externos o irregulares a los partidos políticos. Si analizamos, si vamos un poco más allá, de hecho, la última ley, la de organizaciones políticas, es un poco más rigurosa al respecto. Pero una cosa es la normativa y otra cosa es la institucionalidad. Esta carta que denunciaba Cuellar es del 2017, el narco en cuestión ha sido agarrado en el 2019 y lo que está muy claro es que parece que en Bolivia es muy fácil pasarse por alto la institucionalidad porque parece que el Tribunal Supremo Electoral o bien los tribunales electorales departamentales no son rigurosos a la hora de controlar los patrimonios de los partidos. Entonces hay que ver cómo es que ha pasado por alto el Tribunal Supremo Electoral el tema de patrimonio, financiamiento al partido político Movimiento al Socialismo. Pero Iván, creo que también es necesario decir que no solamente es el Movimiento al Socialismo, hay instituciones donde también han penetrado narcos, como por ejemplo el Tribunal Constitucional hace pocos años, con el caso de Montenegro, pero además hay también políticos que son vinculados al narcotráfico y que actúan actualmente en política. Tal es el caso de la hija de Techo y Paja en Beni, como también una sobrina de Inar Lima Lobo, que si no estoy equivocado es alcaldesa en algún pueblo de Beni o Santa Cruz, pero que creo que tiene que ver con el movimiento al socialismo. De lo que se trata entonces es que, a ver, para que definamos un poco más la complejidad de la situación, primero que para que un país se defina como un narcoestado, tiene que ser un país que patrocina al narcotráfico, pero por otro lado, en el que su presupuesto, su PIB esté mayormente contribuido por narcotráfico y droga. Ese no es el caso boliviano, afortunadamente, pero todos estos casos que se están, digamos, saliendo a la luz, están mostrando que hay un patrocinio del Estado en varios casos, porque no solamente es la carta de Cuellar, también es, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz y su hijo también, que al parecer estarían teniendo muy estrechas con algún narcotraficante y con los otros casos que te mencionaba. Pero digamos que creo que es bien importante apuntar lo siguiente, Iván. Los países que han fracasado en la lucha contra las drogas y el narcotráfico comparten siempre los mismos rasgos. Y esos son, por ejemplo, que la capacidad del Estado o del gobierno es muy débil, que es el caso boliviano, que, digamos, hay un funcionamiento muy precario del Estado de Derecho, que también es el caso boliviano, que hay una sobrecarga de los sistemas penitenciarios, que en el caso boliviano el sistema penitenciario está sobrecargado por 266%, que es uno de los más altos de la región, por cierto. Hay una poca iniciativa privada, poca competitividad, que es el caso boliviano también, y por ejemplo también está el deterioro del medio ambiente y una continua violación de derechos humanos. Obviamente, si hacemos los matices y analizamos con otros países, vamos a ver que Bolivia no está tan mal, pero eso tampoco debería alegrarnos, porque de hecho que somos un estado bastante débil y que puede ser en cuestión de meses. Te puedo dar el ejemplo de Ecuador. Mucho se habla de Ecuador sobre el tema de las represiones del Estado, de todo caso el presidente Lazo, a las movilizaciones indígenas, pero hay otra arista del conflicto que es justamente el tema de seguridad. Entre diciembre del 2021 y esta fecha, es decir, junio del 2022, el índice de homicidios en Ecuador se ha duplicado de 6.83 a 14 por cada 100.000 habitantes. Y eso tiene que ver básicamente con un rompimiento de un pacto entre bandas de narcotraficantes, sobre todo en Guayaquil y Cuenca. Entonces, como estamos viendo, lo del narcoestado no es una cuestión de años, sino es una cuestión de apenas meses, como el caso ecuatoriano, que es, por cierto, en lo que respecta a la capacidad gubernamental, muy similar a la boliviana. Bueno, lo que pasa aquí es que parece que va a pasar algo, pero no pasa absolutamente nada. ¿A qué quiero referirme? En una conferencia de prensa con Pedro Montenegro, etcétera, manifestaban lo siguiente. Mira, de que había gente, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se mostró todo un mapa, ¿no? En esas cartulinas que muestran, ¿no?, los jefes policiales, el ministro de gobierno, mostró los nexos y aparecían magistrados del Tribunal Constitucional con nombre y apellido. Parece que iba a pasar algo ahí. El magistrado sigue ahí en su oficina,
no pasa absolutamente nada, ¿no? Parece que iba a pasar algo ahí en la Administración de Justicia, pero no pasó absolutamente nada. Parece que va a pasar algo con la policía y no pasa nada, ¿no? Ahora, asentamos en el asunto. Cuando Carlos Romero, el ministro de Gobierno, hizo una gran revelación con una solicitud de Brasil, incluso con los capos del narcotráfico, se habló ya de una reestructuración de la policía. ¿Es posible en nuestro país reestructurar la policía? Un dirigente del MAS me dijo, no, cuando toque la policía arde el país. ¿Es posible? Bueno, ir por ese asunto, porque vos ya ponías el ejemplo de que no es solamente la policía, es las cárceles, es la institucionalidad, la administración judicial, el poder, la política, etcétera. Pero, bueno, toquemos el tema de la policía. ¿Es posible poner orden en la fila o no? Bueno, aproximadamente Bolivia es uno de los países que tiene un término medio en lo que respecta a militares y policías en la región. Hay como 40.000 policías y 40.000 militares en Bolivia. Es más o menos ese. Eso quiere decir básicamente que hay 343 militares o policías por cada 100.000 habitantes. Eso no se compara, por ejemplo, a Argentina o Chile, que tienen casi como 600 por cada 100.000 habitantes. Pero además, y eso también tiene que ver con una poca capacidad de gestión al interior de esas instituciones. Esas instituciones, cuando reciben financiamiento, las destinan generalmente a gasto corriente, es decir, a, por ejemplo, sueldos, viviendas, y no tanto a, por ejemplo, capacitaciones o bien armamento. Obviamente lo que estoy diciendo es complicado, porque si decimos que se necesita más armamento para esas instituciones, eso significaría hablar de otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, es una relación muy caótica la que tienen generalmente el Ejecutivo con militares o policías, porque siempre los coopta, al menos en el caso de los militares. Digamos que acuerda cosas con las altas cúpulas, y eso obviamente no hace trasfondos, digamos, institucionales apenas, ¿no? De lo que se trata básicamente, Iván, y esto es, creo, algo que venimos diciendo bastante en tu programa, es que cuando hay un gobierno, un ejecutivo o un partido político que se dedica más a cooptar que otra cosa, instituciones, la cooptación tiene la consecuencia lógica de que no se transforman, digamos, espacios o instituciones, sino que solamente se ponen en agenda algunos temas, ¿no? Eso está demostrado con incluso el tema de las mujeres o bien las poblaciones LGTBs, por ejemplo, de que se ponen en agenda, digamos, ciertas cuestiones, pero no se transforma la institución como tal. Entonces, mientras sigue existiendo ese vicio, esa relación política viciosa entre el Ejecutivo y esas instituciones, nada va a cambiar. Por eso es que yo no soy tan positivo cuando, por ejemplo, Carlos Romero dice que debería necesitarse una reestructuración, o lo dice otra persona del Ejecutivo, porque está muy claro que los que van a definir ese tipo de reestructuración son siempre el Ejecutivo, y no tanto, por ejemplo, la sociedad civil. Entonces, con eso cierro la idea. Ecuador y Uruguay son dos de los países que se han tomado más en serio la reformulación de instituciones de represión militar o policial en la región. Lo que han hecho en Ecuador como en Uruguay es que dejarle, digamos, el control o bien la asignación o designación de altas cúpulas de militares a la sociedad civil y no tanto a los partidos políticos en sus parlamentos, porque saben que, digamos, partidos políticos con mayorías van a empezar a tergiversar ese tipo de instituciones, que es algo que justamente pasa en Bolivia. Entonces creo que tiene que ver con voluntad política, tiene que ver también con capacidad de gestión al interior de esas instituciones, pero creo que más importante tiene que ver con una sociedad civil mucho más empoderada y más vigilante de lo que pasa en el Estado. Bueno, Win, te agradezco mucho. Queda un tema importantísimo que hace al departamento, la institucionalidad, la capacidad de profesionales, el presupuesto y cómo soñamos el futuro del departamento de Chuquisaca. Será otro capítulo el cual podamos abrir. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo en la distancia, querido Win. Buenas noches. Un abrazo fuerte, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue el analista, politólogo Win Kamerbeek con nosotros en el Periodismo que Cuenta.